El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La cifra del año 2023, que es 79.256 hectáreas, es la cifra más baja producida desde que tenemos serie histórica desde el año 2000. Y es un año realmente icónico en esta lucha contra la deforestación. Recuerden que el compromiso de Colombia es llegar a cero deforestación al 2030. Desde el año 2009 se constituyó un sistema de monitoreo de bosques y carbono con el IDEAM. En el año 2010 ya estaba estructurado y dando los primeros resultados, y del año 2010 en adelante hasta todos los años se saca una cifra de deforestación anual. Cada 3 meses se saca una cifra de deforestación del trimestre y después se suman los 4 trimestres y se saca la cifra de deforestación del año. El monitoreo de bosque lo venimos haciendo desde el año 2012, ya llevamos bastantes años. Eso también es importante decirlo porque es una cifra que se puede comparar con los años anteriores y nos permite también ver esa correlación. Y somos los mismos que hemos generado las cifras durante estos más de una década, lo que significa que cada cifra tiene el mismo grado de certeza y de confiabilidad, y por eso también uno puede comparar con los años anteriores porque la cifra la está generando siempre el instituto. En el año 2021 la deforestación acumulada de ese año fueron 174.103 hectáreas y la meta del plan de desarrollo es reducir cada año por lo menos el 20%. En el año 2022 redujimos un 29.1% de esa cifra nacional y la cifra del 22 fue 123.517 hectáreas, y en el año 2023 con respecto al 22 reducimos 36% adicional, llegando por lo tanto a esta cifra de 79.256 hectáreas. Cuando ya comparamos la cifra del 23 con la línea base del 21, que son las 174.000 hectáreas, pues este año la reducción es del 54%, con reducción de la del año 2021. Recuerden que nuestra meta es 20% todos los años, por lo tanto vamos por encima de la meta este año 2023 y esperamos el 2024 seguir manteniendo la reducción con base en la línea base. Las cifras que le entregamos al país son cifras que vienen de un proceso riguroso y son cifras confiables. De ahí se genera todo ese sistema de información. La cifra del año 2024 se saca en 2025. Esta cifra que arrojamos ahora, que la ministra hizo el lanzamiento de los datos, refleja la realidad de la deforestación en Colombia en el año 2023. Por lo tanto, esta se constituye la cifra más baja de los últimos 23 años. Estamos hablando de 2 veces un tamaño del área como de Bucaramanga. En el año 2021, la cifra que recibimos en la Amazonía fueron 112.899 hectáreas, o sea, más del 60% de la deforestación nacional se generaba allí. En el 22 fueron 102.000
563 hectáreas y en el 23 fueron 44.274 hectáreas, aunque sigue siendo más del 50% de la forestación nacional. Lo que se muestra es que la reducción específicamente en la Amazonía es precisamente la cifra que empuja la reducción de la deforestación de todo el país y es una tendencia en la que nosotros sabemos que es así, por lo tanto seguimos enfocando los esfuerzos allí. También es la cifra más baja de toda la serie en los últimos 23 años desde que se tiene registro en el país y es una reducción del 38% en el 2023. El reto que tenemos y que hemos asumido desde este gobierno, que tiene una bandera ambiental, que tiene una visión del ambiente bastante progresista y una visión del ambiente también desde lo sistémico, significa que tenemos que entrar o estamos empezando ya a entrar en ese análisis conjunto de la información ambiental y no hablar de agua por un lado, de aire por otro y de bosque por otro. Significa eso ver la interdependencia entre las matrices ambientales y también entre las dinámicas y los procesos de la naturaleza y la sociedad. Eso nos permite explicar por ejemplo, cómo la deforestación en el arco amazónico, que es donde se concentra principalmente, está afectando los ciclos hidrológicos en Chingaza, la Orinoquía, y cómo esos ciclos hidrológicos a su vez afectan el abastecimiento de una ciudad como Bogotá, que está relacionado también con esta nueva realidad climática. Entonces nos permite hacer ese análisis conjunto, en eso estamos, digamos, eso también requiere un rigor científico y académico, hay que construir también metodologías para hacer esos análisis y esas correlaciones para que sean correlaciones rigurosas y eso lo estamos construyendo desde esta administración. Selva que se dejó de talar, Los principales factores que han incidido sobre la deforestación en el país son acaparamiento de tierras, apropiación de las tierras. Hay zonas donde casi que se tumba el bosque y ni interesa la madera porque lo que quieren es quedarse con la tierra. Hay también de todas formas praderización y es deforestar para poner ganado, es otra de las principales causas. Y hay otras menores que es tráfico de madera, minería ilegal también está generando problemáticas importantes asociadas a la deforestación en el país. En el departamento del Meta la reducción fue del 57%, en el Putumayo del 52%, en el Caquetá del 34% y en el Guaviare del 27%, lo que muestra por lo tanto pues la sumatoria de la tendencia que vemos. Nosotros hacemos seguimiento en todo el territorio nacional, por supuesto, en todas las 5 regiones del país se hace seguimiento al sistema de monitoreo de bosque y carbono y eso nos ha permitido identificar núcleos de deforestación en diferentes regiones. Pero lo que se ha evidenciado históricamente es que la deforestación está concentrada principalmente en el arco amazónico, sí, en el arco amazónico es donde se concentran los núcleos de deforestación, pero también, por ejemplo, el informe de deforestación del año 2022 evidenciaba un aumento de deforestación en Antioquia y en Chocó. Este año, afortunadamente, se vio que en general los departamentos no tuvieron un aumento significativo de deforestación, pero monitoreamos todo el país. Hay un sistema satelital que el IDEAM tiene acuerdos de análisis de imágenes satelitales y todo el año se cubre todo el país para tener identificado dónde está ocurriendo. Sin embargo, los núcleos de deforestación, las zonas donde históricamente se han dado la deforestación, obviamente pues es donde aún tenemos bosques en el país. Hay un arco, el arco noroccidental de la Amazonia, que corresponde a los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo. Es como ese arco que bordea por el costado occidental la Amazonia, que limita con la cordillera, el flanco oriental de la cordillera oriental. Ese flanco ha tenido una incidencia muy fuerte de deforestación. Disminuyó bastante la deforestación en departamentos como Caquetá, como Meta, en menor cantidad Guaviare, que Guaviare es uno de los departamentos que históricamente ha tenido mucha deforestación. Sin embargo, fue de los que presentó una reducción menor, pero de todas formas en la gran mayoría de los departamentos del país se presentó una reducción considerable
de la deforestación. El sistema de monitoreo de bosque y carbono específicamente se hace un monitoreo a través de imágenes satelitales. Empieza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, se recogen más de 2.900 imágenes satelitales de alta calidad y luego se empieza un análisis de esas imágenes, casi que píxel por píxel, para efectivamente hacer la comparación, hacer cálculos matemáticos de las áreas donde efectivamente se está presentando deforestación, pero además se hace un análisis de causas y agentes. Entonces, esto nos permite también dar cuenta de cuáles son las principales causas de la deforestación. Entonces, si hay un área que se encuentra como un área forestada en ese año, también se puede analizar si fue por cambio de uso del suelo, por praderización, por malas prácticas de ganadería extensiva o por chagras de viento. El equipo de especialistas analiza esas imágenes. ¿Cómo lo hace? Se han creado algoritmos específicos para ese análisis, es decir, para poder detectar que efectivamente es deforestación. Primero se crea un análisis basado en lo que es bosque para Colombia y eso cumple unas características. Entonces tienen que tener más de 5 metros de altura, es decir, si hay si hay una tala en un cultivo agrícola, eso no es considerado deforestación. Muchas veces en la ciudad también se talan árboles por carreteras, etcétera. Como no es un bosque, no es considerado deforestación. Otro dato clave es la reducción que se presentó en los parques nacionales, que obviamente es uno de los temas que en el pasado también empujó la cifra de deforestación hacia arriba, que fue una reducción, especialmente en los parques de la Amazonía, del 62%, con una reducción de 7.700 hectáreas. También hay una estrategia de restauración que se está haciendo en todo el país. El sistema que hay montado en este momento sobre todo se concentra en una determinación de dónde hay bosque y dónde no hay bosque. También hay que exaltar algo de esta cifra, y es que esta cifra es del año 2023, un año que en términos climáticos fue bastante complejo, fue un año sin análogo histórico en términos climáticos, cerró como el año más caliente de la historia, alcanzando el 1.45 grados de la temperatura media, recordando que la meta era no pasarnos de 1.5 y un año de niño. Queremos hacer énfasis en un motor que sí creció y que nos preocupa porque es un motor que no tiene posibilidades de control, especialmente se presentó en la selva amazónica, que es el último, que son los factores biofísicos. Esto es lo que llamamos las chagras de viento, y es estos vientos como en remolino que pasan por la Amazonía y son capaces de tumbar 100 hectáreas, 700 hectáreas, hemos visto parches hasta de 700 hectáreas de una sola vez por la fuerza misma de la naturaleza. Estas chagras de viento tienen que ver con el mismo fenómeno acumulado de deforestación, pero también con el aumento de temperatura por crisis climática. Y en el periodo 2023 el fenómeno representó en el 22 1.5% de la deforestación y en el 23 representó un 5.3% de toda la deforestación. Entonces empieza a ser un fenómeno que aumenta su proporción y que empieza a hablarnos de una tendencia biofísica pues que es preocupante. Pero hay un cambio en el 23 que es interesante y es el tamaño de los parches de deforestación. Un porcentaje importante de estos parches ya son parches de menos de 5 hectáreas. Entonces, en el 23 se presenta un fenómeno que se reduce esos grandes parches que veíamos de 200 hectáreas, de 250 hectáreas. En donde el 33% de los parches que se identificaron en el 23 tienen más de 10 hectáreas y por lo tanto donde se generó mayor reducción de deforestación es precisamente que no se presentaron tanto estos grandes parches, y la deforestación igual hace entonces que haya esa disminución, digamos, eso contribuye a esa disminución importante del proceso. El análisis del sistema de monitoreo de bosque y carbono permite saber tanto la pérdida de bosque como en el caso de que llegue a recuperarse.
Estos análisis son mucho más complejos, entendiendo que igual la definición de bosque es que alcance al menos 5 metros de altura, que sea un bosque natural, y los procesos de recuperación, de reforestación, pues toman, digamos, bastante tiempo. Es decir, si hoy arrancamos a reforestar, a sembrar en un área, no lo voy a ver el siguiente año, seguramente ni en los 2 años. empezarían a aparecer resultados un tiempo después, dependiendo claramente del tipo de bosque, pero sí son un poco más complejos y el sistema de monitoreo sí lo puede hacer. Realmente se ve como este plan que estructuramos de control de la deforestación está dando resultados y las comunidades le están apostando a ese cambio en esa visión, con un gobierno que está incluyéndolos dentro de las actividades, que están dejando de ejercer actividades ilegales y que están comprometiéndose con la economía del bosque, que es lo que queremos incentivar en el país. En el año 2023 fue el año donde cerramos acuerdos especiales con las juntas de acción comunal de Calamar, con la Junta de Acción Comunal de Cartagena, con asojuntas, no la junta, sino asojuntas, que cada asojuntas involucra 100 juntas, etcétera, del municipio de Cartagena del Chairá, donde Parques Nacionales cerró varios acuerdos de conservación en la Macarena, en el Tinigua, en el núcleo alrededor también del Guaviare, donde el Sinchi empezó a trabajar los acuerdos en Mapiripán y donde desplegamos el trabajo de los acuerdos y se inició con recursos, en ese momento el 23 del FONAM, se iniciaron las caracterizaciones y los acuerdos. Logramos estructurar un mecanismo que es de conservar paga, que son incentivos económicos a las comunidades que quieren apostarle a no deforestar. Entonces lo primero es esos subsidios que corresponden hoy a 900.000 pesos por familia, se están entregando y ya hemos entregado 1.500 familias hoy que se juntaron con el gobierno nacional y acordaron esto. Entonces le están apostando. Un mecanismo establecido para que las familias se comprometan y ha sido en comunidades para que no sea un tema, cada familia recibe, pero de todas formas es un acuerdo de un territorio de comunidades organizadas que están diciendo, señor gobierno nacional, yo estoy interesado en no deforestar, ¿qué hago? Entonces, listo, el gobierno nacional está aportando con unos recursos. Como le decía, se está entregando a 1.500 familias. Este mes entran 2.175 familias adicionales y esperamos que para finalizar el gobierno tenemos un estimativo de 11.000 familias que vamos a estar financiando a través de esos programas. Nosotros sabemos que en 85% donde firmamos los acuerdos con estas familias, las familias cumplen los acuerdos. Esos acuerdos se empezaron, además, hicimos el anuncio en el 23 de que íbamos a triplicar la cifra, eso motivó más familias a entrar en los acuerdos, y también tenemos el programa de cooperación internacional Visión Amazonía, que logró acordar durante el 23 el inicio de esas caracterizaciones y la actualización en 6 núcleos de desarrollo forestal y la actualización de los pagos a partir del 2024. Estaba en un lanzamiento de un programa que nos está apoyando el gobierno del Reino Unido, que junto con la FAO va a implementar un sistema que nos va a permitir no solo medir la deforestación, sino la degradación de los bosques. En ocasiones uno puede estar viendo que en general hay una cobertura vegetal, pero si uno hace un zoom, si detalla el análisis, uno se da cuenta que de pronto ese bosque ya está muy afectado y tiene pocas especies, se han llevado lo de más alto valor. Sin embargo, el sistema que nos está apoyando y que hoy estaba iniciando el programa nos va a permitir tener datos mucho más confiables para medir la degradación, a eso se le llama la degradación de los bosques, y vamos a poder tener tanto determinar dónde se está produciendo degradación de bosques, pero también para los acuerdos que tenemos con las comunidades y para acuerdos que eventualmente suscribamos con organizaciones, con empresas que quieran sumarse a la restauración,
poder estar teniendo análisis detallados satelitales para permitir, listo, si el compromiso con una organización fue que usted no deforestaba en un determinado predio, poder hacerle monitoreo y poder saber al final del año si efectivamente se cumplieron las expectativas. Entonces eso nos va a permitir llegar a acuerdos que podamos hacerles monitoreo y generar también con los instrumentos económicos que estamos diseñando, tenerlos la posibilidad, digamos, de poder hacer las retribuciones económicas que corresponden. Este año ya llevamos 2.000 familias bajo pagos de 900.000 pesos y 10.000 familias entrando al proceso de conservar paga, que incluye el acuerdo con asojuntas, luego el entrenamiento para la identificación y caracterización predial que contratamos a la misma gente de las juntas. Luego de eso viene todo el levantamiento predial de las fincas para poder tener el monitoreo y cerramos los acuerdos familia por familia y empezamos el monitoreo y los pagos. Ya hay 10.000 familias en proceso. Hay otro programa muy importante que está haciendo el gobierno nacional de restauración de bosques. Entonces, esa restauración también, el gobierno hizo una identificación de las zonas que tienen los problemas más graves de degradación y de deforestación, y lo que hicimos es identificar cuáles eran los municipios que requerían una intervención más importante y ha sacado convocatorias y está llegando a acuerdos con diferentes organizaciones para restaurar bosques en determinados ecosistemas. Esto ha generado una movilización que incluso frente a la presión de actores armados, las asojuntas que han estado bajo el acuerdo de no deforestación del gobierno han enviado cartas públicas que se mantienen en el programa y que tienen este compromiso de avanzar en la contención de la deforestación. Digamos, el enfoque que se tenía y ahí la reducción tan importante muestra que la apuesta que hay para el plan de contención de la deforestación es la apuesta adecuada. Este gobierno, pues con esta visión social que tiene, pues lo que dijo es definitivamente las zonas donde hay bosques en el país han sido las zonas, primero, donde se ha presentado el conflicto, segundo, donde el Estado en general no ha llegado con grandes inversiones, son las zonas que han estado mucho tiempo en la guerra y zonas abandonadas. Entonces lo que primero que se dijo es, necesitamos tener una estrategia y la estrategia es una sumatoria de acciones. La Agenda Ambiental para la Paz, que ha estado inserta en las mesas de negociación durante el año 2023, se mantuvo durante el cese al fuego que se tuvo con la CMC en el área, y yo creo que esto es parte importante también de la cifra del año 2023, que en ese cese a fuego, más o menos hasta octubre del año 2023, se mantuvo el compromiso también de no deforestación y se mantuvo el trabajo de las mesas con los actores armados en el territorio. La agenda ambiental de la paz, y es intervenir en estos territorios a través de todo el Estado, proveyendo un montón de necesidades que históricamente no habían sido atendidas en esos territorios. Para mí aquí es la lección más importante del 2023, que definitivamente hay una asociación directa entre la situación de la paz y la situación del resultado, porque la deforestación no es una acción per se, digamos, directa del conflicto, pero sí condiciones de paz y acuerdo generan reducciones de la deforestación. Hay una economía de la biodiversidad y el cambio climático, y lo que creemos es que para los campesinos colombianos, para las comunidades negras e indígenas, principalmente donde están los bosques, y para propietarios de tierras en el Magdalena Medio y en otros territorios, tener prácticas que protejan el bosque es mucho más rentable. Seguimos con ese aumento de temperatura media de la superficie. En Colombia seguimos superando récords de temperatura media, es decir, seguimos con altas temperaturas, seguimos en este año arrancamos un enero y un febrero muy secos, que seguramente también habilitaron o permitieron habilitar esos procesos de deforestación. Lo que esperaríamos para este año, lo que estamos esperando ahora es la llegada de la Niña, que para el segundo semestre
del año tengamos un fenómeno de la niña que tiene impactos en gran parte del país, pero no en todo el país. Y aquí también es importante decirlo, la sequía afectó todo el país, las 5 regiones tuvieron una sequía bastante fuerte. Enero fue una época muy seca, llegamos a tener casi 1000 municipios con alertas por incendios forestales en el país, casi todos los municipios del país. El bosque en pie tiene unas posibilidades de economía, tiene unas posibilidades de productos forestales no maderables, de bellezas escénicas, aprovechamiento de turismo. Entonces hay una serie de actividades productivas que es importante fortalecer. Hay un mercado de carbono, toda esta problemática de cambio climático y de la pérdida de biodiversidad está generando una economía alrededor de la protección de bosques y de la biodiversidad. Entonces hay instrumentos financieros que estamos diseñando para que un campesino o una comunidad negra o indígena pueda recibir dinero, no solamente de subsidios, que en este momento es la alternativa que se está teniendo, sino hacer apuestas de yo conservo una determinada cantidad de bosque y yo recibo o en bonos de carbón. Digamos, ese aumento de lluvias se da en región Caribe, región Pacífica y región Andina, pero la región Amazonía, justo donde se concentra la deforestación, y la región Orinoquía no se ven afectadas por la niña, y lo que estamos esperando para septiembre, para agosto, septiembre, que es la época seca en esa región, es que pues esté con déficit de lluvias, así que allí también habría que estar muy atentos a que no aumente o que no se dispare la deforestación. Y también en la época de diciembre, que es una época también seca. Hay una economía alrededor del cambio climático, de la biodiversidad, y lo que queremos es transformar la economía hacia ese aprovechamiento de productos forestales no maderables. En últimas, es que eso es mucho más rentable, genera más beneficios y tenemos un enorme potencial como país megadiverso para potenciar esa economía, recuperar el país de todo este problema de degradación de suelos y de erosión y de deslizamientos, porque también se está evitando el destinar recursos de riesgos, de manejo de riesgos a la protección de la biodiversidad, con unos resultados netos para las comunidades positivos. Cuando Colombia dice y muestra una cifra que reduce la deforestación, que en el marco de este gobierno que se ha puesto la bandera ambiental tiene la cifra más baja en los últimos 23 años, significa que las acciones están siendo efectivas, que está cumpliendo con los acuerdos internacionales y que le está diciendo al mundo, se puede reducir la emisión de gases de efecto invernadero, se pueden cuidar los ecosistemas. Colombia entra además en el marco de los países más megadiversos del mundo y eso hace que también pues, tenga que, digamos, mucha más responsabilidad sobre la vida en el planeta. La solución está en dejar el carbón, el petróleo y el gas. Pero esa es la necesidad del norte, dejar el capital fósil. Nuestra necesidad, proteger la esponja. Esa esponja, entonces, no solamente tiene que llegar a deforestación cero, porque esa deforestación cero en el tiempo podría ya ser un punto de no retorno de la selva, según la ciencia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.